Proverbio capítulo 1, verso 24. Leemos la palabra de Dios. Como ustedes no me atendieron cuando los llamé, ni me hicieron caso cuando le extendí la mano. Esa es la pequeña advertencia. Recuerden que el día de ayer estábamos diciendo que cuando uno rechaza la sabiduría, que es Cristo, decíamos que habían consecuencias por haber rechazado la sabiduría. En el verso 24 podemos ver eso. Como ustedes no me atendieron cuando los llamé, ni me hicieron caso cuando les tendí la mano. Entonces, acá podemos ver la advertencia de la sabiduría para todos nosotros, el que la rechace. Algunas invitaciones no son ofertas de tómalo, déjalo. Si los ignoras o los rechazas, ruega por la ira de las partes invitantes. Si un jefe te invita a una reunión o un rey a una cena, será mejor que te presentes. Así es la oferta de la sabiduría de Dios. La señora sabiduría llama a los hombres y es mejor que ellos acepten su oferta, o ella se burlará de ellos en su calamidad. En el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 20 al 33, dice: clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos levanta su voz, clama en las esquinas de las calles transitadas, a la entrada de la ciudad razona. ¿Hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes los insolentes se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes los necios aborrecerán el conocimiento? Verso 23, respondan a mis reprensiones y yo les abriré mi corazón. Les daré a conocer mis pensamientos. Como ustedes no me atendieron cuando los llamé, ese es el texto de hoy. Si me hicieron caso cuando le tendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no aceptaron mis reprensiones, ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia, cuando les sobrevenga el miedo, cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino. Entonces me llamarán, pero yo no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán, por cuanto me aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones. Cosecharán el fruto de su conducta, se hurtarán con sus propias intrigas. Su descarrío o inexperiencia lo destruirán, su complacencia y la necedad lo aniquilarán. Pero el que me aborrezca vivirá, el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegará y sin temor del mal. Entonces, Dios no debe de una respuesta ni ayuda a los hombres que se descuidan la verdad o juegan con el pecado. En el libro de Salmos 66, verso 18, dice lo siguiente: si en mi corazón hubiera yo abrigado la maldad, el Señor no me habría escuchado. Miren qué interesante lo que David decía. Si en mi corazón yo hubiera abrigado la maldad, hubiera abrazado la maldad, el Señor no me habría escuchado. Entonces, Dios no le va a dar respuesta a alguien que quiere descuidar la verdad y jugar con el pecado. En Isaías capítulo 9, verso 1, dice lo siguiente: a pesar de todo, no habrá más penumbra para los que estuvo en angustia. En el pasado, Dios humilló a la ciudad de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro hollará Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. Verso 2, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz les resplandecido.
Entonces está hablando de la ciudad de Zabulón, de cuando el Mesías, Jesucristo, iba a ir a Zabulón. Y a pesar de que Zabulón y Neftalí estaban bajo las tinieblas, cuando Cristo se aparece, las tinieblas que habían en ese lugar se volvieron luz. Y eso es exactamente lo que hace la sabiduría. La verdad y la sabiduría no son derechos, son privilegios. Una vez más voy a repetir eso porque eso es poderoso. La verdad y la sabiduría no son derechos, son privilegios. Ofreció la verdad y la vida eterna en el Edén. Adán y Eva eligieron la mentira y la muerte del diablo. Hicieron una elección terrible. Les dio las consecuencias. La mayoría toma la misma decisión todos los días. La mentira del diablo y la muerte que atrae son mejores que la verdad de Dios y la vida eterna. Es decir, que la mentira siempre se va a ver más atractiva, el camino más fácil. Por lo tanto, Él es santo y justo para ocultar la verdad a los hombres. En el libro de Amós, capítulo 8, verso 11, vienen días, afirma el Señor omnipotente, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan ni de sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Dios. Continúa diciendo, la gente vagará sin rumbo de mar a mar, andarán errantes del norte al este, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. En aquel día se desmayarán de sed los jóvenes hermosas y los jóvenes fuertes. El verso 14, y caerán para no levantarse jamás lo que juran por la culpa de Samaria, los que dicen, por la vida de tu Dios, oh Dan, por la vida de tu Dios, Beselva. Entonces está hablando del tiempo, un tiempo que va a venir a la tierra donde la gente no va a ser una pandemia o no va a ser hambre por falta de alimentos. Está hablando de el hambre espiritual. Y acá Amós nos está diciendo que va a venir un tiempo donde la gente va a querer buscar la verdad y no la va a poder encontrar. Es que es terrible eso. Y mira que hay iglesias por todos los lados. Hay ministerios por todos los lados. Hay predicadores por todos los lados. Pero dice Cris, estamos en un tiempo donde la gente va a buscar el verdadero evangelio de la verdad y no lo va a encontrar. En Mateo 11, verso 24, hablando Cristo, dice lo siguiente, pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. El verso 25, en aquel tiempo Jesús le dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu voluntad, tu buena voluntad. Entonces, Dios sabe cómo ocultar la verdad de los hombres. Y aquí está diciendo que el que no sea una persona inocente no puede recibir la sabiduría. Para recibir la presencia de Dios y caminar con el Espíritu Santo se requiere sin duda ser como un niño. Se requiere una persona totalmente rendida a la presencia de Dios. En Mateo 13, versos 10 al 17 dice, los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. A aquel que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. Vayan viendo que Jesús mismo nos está diciendo que hay gente que va a la iglesia, van a ver la verdad, van a escuchar la verdad, pero la verdad no va a tener acceso a su corazón. Y no es porque Dios no quiere que cambien o no se arrepientan, es que el motivo del corazón han rechazado la sabiduría. Dice Jesús, en ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Y eso es exactamente lo que Mateo 11 nos estaba diciendo, de que el castigo será más grave para Sodoma
para Tiro y Sidón, que el castigo iba a ser más grande para esta generación que ha escuchado la verdad de Cristo y la ha rechazado, como Sodoma y Gomorra. Exactamente lo mismo. Mateo 13, verso 15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. No hay nada más terrible que cuando uno pierde la sensibilidad espiritual del Espíritu Santo. Que cuando el pastor dice: el Espíritu Santo está en la iglesia, está ahí paseándose para ayudarnos, y la persona dice: pastor, yo no creo que Dios está acá, y se hacen insensibles a la palabra de Dios, pierden esa inocencia, como si fuera un bebé, pierden esa inocencia. Entonces dice acá que el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían, y yo los sanaría. Miren qué interesante esto. El verso 16: pero dichosos los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Verso 17: porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes se ven, pero no lo vieron, y oí lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Entonces, Dios, el santo y justo, sabe ocultar la verdad de los hombres, y solamente aquellos que son como niños inocentes podrán recibir la presencia del Espíritu Santo, van a poder recibir la llenura del Espíritu Santo. Y está hablando de esa condición en el corazón, que cuando uno rechaza la sabiduría, Dios mismo les ciega el entendimiento para que no se arrepientan, para que no cambien. En el libro de Romanos 11, verso 7, es lo que dice: ¿qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero si lo consiguieron los elegidos, los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio un espíritu insensible, y eso es lo que está pasando hoy en día. Ahora, cuando dice que Dios le pone un espíritu insensible, no está diciendo de que Dios le está prohibiendo escuchar la verdad. Lo que está diciendo es que por la persona haber rechazado la sabiduría y el conocimiento de Dios, que es Jesucristo, cuando una persona rechaza a Jesús en su corazón, Dios le envía una insensibilidad en el corazón. Y Pablo nos está diciendo que eso es exactamente la condición espiritual que le ocurre al pueblo de Israel, que Dios le envió un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír, hasta el día de hoy. Imagínense, los ojos tienen la función de percibir, los oídos tienen la función de entender. Dice, tendrán los órganos, pero esos órganos no van a tener la sensibilidad espiritual para ellos poder recibir lo que el Espíritu de Dios le quiere dar. Eso es terrible. Verso 9: y David dice que sus banquetes se les conviertan en red y en trampa, en tropezadero y en castigo. David deseaba que el que rechazara la sabiduría, la invitación de la sabiduría de venir a esa fiesta a compartir con ella, dice que la fiesta que ellos rechazaron y que básicamente la hicieron con las personas del mundo o con la gente malvada, dice que ese banquete que ellos tienen con Satanás. Ustedes se acordarán que Pablo dice que no podemos beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Es decir, que el que rechaza la invitación de la sabiduría acepta la invitación de Satanás y sus demonios. Y aquí está diciendo David que sus banquetes se les conviertan en red y en trampa, en tropezadero y en castigo. Oye, ¿qué David deseaba? Que se oscurezcan sus ojos para que no puedan ver, y se encorven sus espaldas para siempre. Oiga lo que está diciendo David, que se les encorven las espaldas, es decir, que no puedan ver con claridad. Ustedes recordarán en Lucas capítulo 13, una mujer que estaba encorvada mirando hacia abajo, pero Jesús le tocó la espalda en el día del Shabbat, le tocó la espalda y le sacó el espíritu de enfermedad que había en ella, que Satanás la tenía encorvada. Entonces, acá está diciendo que
los ojos de esas personas que rechazan la sabiduría, que no puedan ver. Y yo le expliqué a ustedes lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra, cuando los ángeles cuando los ángeles habían decidido a la casa de Lot, como las personas de Sodoma y Gomorra estaban tan ciegas que no podían entender que los ángeles que estaban allí estaban para ayudar a Lot y a su familia. Y los ángeles terminando cegando a esa gente. Hablamos de Eliseo ayer, de cómo Eliseo le puso ceguera al ejército de Asiria en Segunda de Reyes capítulo 7 y capítulo 6. Como Pablo cegó los ojos el libro de Hechos 13, verso 10. Le cegó los ojos a un brujo que le estaba impidiendo que el evangelio se propagara. Aquí ustedes ven que David deseaba eso. Dice, ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera, dice Pablo. El hecho de que Israel se haya vuelto insensible y que haya un espíritu que no le permita ver la verdad, eso no quiere decir que Dios lo ha abandonado. Más bien, gracias a su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para que Israel sienta celos. Entonces, Él declara la verdad todos los días y noches por los cielos y las bendiciones de la vida. Es decir, la sabiduría está anunciando para aquellos que quieran escuchar. En el libro de los Salmos, capítulo 19, verso 1 al 6, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte a otro la noticia. Una noche a la otra se hace saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Un pabellón para el sol. Y como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a correr el camino. Sale de un extremo de los cielos y su recorrido llega al otro extremo, sin que nada se libre de su calor. Está hablando de así como Dios anuncia en los cielos a través del sol, de la luna, las estrellas, un mensaje. Hay un lenguaje que los naturales no pueden entender, pero que aquellos que han abrazado la sabiduría entienden el lenguaje. Si ustedes se acuerdan de la historia de José, José dijo, el sol y las estrellas y la luna se inclinan ante mí. Y los hermanos entendieron el lenguaje. José no lo entendía, pero ellos lo entendían. Entonces, hay un lenguaje que es dado para aquellos que andan buscando la sabiduría. Solo la sabiduría de Dios te va a hacer entender el lenguaje de Dios. Hechos 14, verso 17 dice, sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvia del cielo y las estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría del corazón. Está diciendo el apóstol Pablo que así como la tierra no para sus temporadas ni sus funciones, de igual forma la sabiduría no ha parado su efecto que hay en el corazón y en el alma del creyente. Los hombres no tienen excusa, porque Él claramente se le revela a sí mismo a sus mentes. En Romanos 1, verso 20 dice lo siguiente, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusas. Cuando tú ves los pájaros volar, comer sin que nadie le dé comida, cuando tú ves que el sol se levanta y corre como un atleta para terminar su función del día, cuando tú ves cómo los planetas no se caen, las estrellas no se caen, te tiene que provocar entender de que ahí hay una fuerza superior que está en control. Cuando el río no se pasa al mar, hay alguien que está controlando todo eso. Pero dice acá que las personas necias rechazan esa realidad. El problema es su corazón. Odian
la autoridad de Dios y desprecian sus leyes, por lo que se rebelan a la idolatría y a la evolución para eliminarlo. Justamente lo ciega y reconfigura sus mentes para abusar uno de otros con perversiones sexuales. Eso lo dijo el profeta Isaías en Isaías 44, del versículo 9 al 20. Dice lo siguiente: los que fabrican ídolos no valen nada, inútiles son sus obras más preciosas. Para su propia vergüenza, sus propios testigos no ven ni conocen. ¿Quién modela un dios o funde un ídolo que no le sirve para nada? Todos los devotos quedarán avergonzados. Simples mortales son los artesanos. Que todos se reúnan y complazcan. Aterrados y avergonzados quedarán todos ellos. Qué tremendo esto. El herrero toma una herramienta y con ella trabaja sobre las brasas. Con martillo modela un ídolo y con la fortaleza de su corazón lo forja. Siente hambre y pierde las fuerzas. No bebe agua ni desfallece. El carpintero mide con un cordel, hace un boceto con un estilete, lo trabaja con un escorpio y lo traza con el compás. Le da forma humana, le imprime la belleza de un ser humano para que habite en un santuario. Está hablando de cómo los ídolos fabrican sus ídolos. Derriba los cedros y escoge un ciprés o un roble y lo deja crecer entre los árboles del bosque, o planta un pino que la lluvia hace crecer. Al hombre le sirve de combustible y toma una parte para calentarse. Enciende un fuego y hornea pan, pero también labra un dios y lo adora. Hace un ídolo y se postra ante él. La mitad de la madera la quema en el fuego. Sobre esa mitad prepara su comida, asa la carne y se sacia. También se deleita y dice: ya voy entrando en calor, mientras contemplo las llamas. Con el resto hace un dios, su ídolo, se postra ante él y lo adora. Y suplicante le dice: sálvame, pues tú eres mi Dios. No saben nada, no entienden nada. Sus ojos están velados, que es la condición que estamos hablando. Cuando una persona se vuelve insensible a Dios, cuando pierde esa facultad de ver a Dios. Dice: no entienden nada, sus ojos están velados. No ven, su mente está cerrada y no entienden. Les falta conocimiento y entendimiento. No se ponen a pensar ni a decir: usé la mitad para combustible, incluso horneé pan sobre las brasas, asé carne y la comí, y haré algo abominable con lo que queda. Me postraré ante el pedazo de madera. Se alimentan las cenizas, se dejan engañar por su iluso corazón. No pueden salvarse a sí mismos, ni decir: lo que tengo en mi diestra es una mentira. Vayan viendo cómo Isaías nos descubre que cuando esas personas pierden la insensibilidad, terminan fabricando ídolos. Y es porque Dios mismo los centró en ese espíritu de insensibilidad. Y eso también ocurrió en el libro de Romanos capítulo 1, del verso 21 al 32. Quiero leerlo porque es importantísimo. Romanos 1:22 dice: a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Y aquí viene la condición: y se les oscureció su insensato corazón. Es decir, se le puso insensible. Y eso es lo que está pasando en nuestro día. La gente ya perdió la sensibilidad por el Espíritu Santo. Ya perdió ese respeto por las cosas de Dios. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombre mortal, que eso es lo que Isaías nos estaba diciendo, como el artesano fabrica con madera,
la imagen que va a adorar. Dice, pues las imágenes eran réplicas de hombre mortal, de aves, y los cuadrúpedos y los reptiles. La mayoría de los ídolos tienen esas tres características. Parecen mitad humano, pero también tienen parte de animales. Verso 24 dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que desagraron sus propios cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por los siglos para siempre. Amén. Por lo tanto, Dios los entregó. Oye lo que está diciendo, Dios los entrega. Ahora, quiero explicarles lo que está diciendo acá. Lo que está diciendo no es que Dios liberadamente lo entrega al mal. Lo que está diciendo es que cuando la persona rechaza a Cristo, rechaza la sabiduría de Dios y la comunión del Espíritu Santo, se entrega automáticamente a las pasiones vergonzosas. Entonces, cuando dice que Dios lo entrega, es que cuando rechaza la sabiduría, a la señora sabiduría ser rechazada, ahora usted aceptó la invitación de los demonios. Usted acepta la invitación de las fiestas con Satanás. Eso es lo que está pasando acá. Entonces dice que por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, y dice, en efecto, cuando uno rechaza la sabiduría hay un efecto. Las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Entonces, ¿por qué los homosexuales y las lesbianas tratan de refutir y tratan de excusar sus malas acciones? Aquí te está diciendo que Dios lo tuvo que entregar porque ellos rechazaron la verdad de Dios. Cada vez que un ser humano rechaza la sabiduría, comienza a hacer locuras. Y aquí nos está diciendo el efecto que ocurre cuando alguien rechaza a Cristo, cuando alguien no quiere que Cristo sea su vida. Dice, las mujeres se volvieron lesbianas, hicieron lo antinatural. Verso 27, mire la consecuencia de cuando uno rechaza a Dios. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendiaron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismo recibieron el castigo que merecían de su perversión. Además, como si estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, que es lo que está pasando con nuestra sociedad hoy en día. Hay una depravación mental y Dios los entregó porque la mayoría de los homosexuales y lesbianas se creen más sabios que Dios y que ellos quieren crear la rueda de la creación. Y esto es importante porque el mes de junio ya se está preparando una propaganda. Quieren coger el día sexto, el día de la creación del hombre, para reinventar la rueda de la creación. Y Dios dice que por ellos querer reinventar la rueda de la creación, lo va a tener que entregar a la depravación mental. Señores, este tipo de conducta de hombre con hombre y mujer de mujer no es nuevo. Ellos piensan que están descubriendo algo nuevo. ¿Y qué está pasando? Los pedófilos, porque se llegan a grados, una vez que la persona rechaza la sabiduría, se vuelve pedófila. La mayoría de los presidentes buscando niños en nuestros países jóvenes. Quiero abrir un poquito la mente a los que nos están escuchando en esta mañana para que vean lo serio y lo grave de lo que está sucediendo en la tierra. La mayoría de los gobernantes están buscando jovencitas pobres en nuestros países, esos pedófilos, y se han descubierto sin número de cadenas. Eso que está ocurriendo con los indocumentados en los borders en Estados Unidos, ese tráfico de niños, tráfico de mujeres que los carteles están haciendo en nuestra sociedad. Y quizá esto que está quedando grabado para los que van a escuchar esto en el futuro, nuestros hijos, escuchen esto, que en nuestro tiempo eso es lo que está ocurriendo. Entonces Dios los entrega a la depravación mental para que hicieran lo que no debían de hacer. Verso 29.
se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. 4 cosas: la maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están completos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Y encima de eso, son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Vayan viendo la característica. Por eso es que sus hijos no pueden rebelarse en contra de un papá y de una mamá. Es peligroso, es una puerta demasiado grande para caer en estas cosas. Fíjense que la mayoría de las personas que están actuando, y no es por tirarle puya ni nada, es que estamos descubriendo las condiciones, los atributos, las características. Estamos tratando de entender el comportamiento, de dónde viene esa mente de que no, yo nací así. Y no, Dios se vuelve su enemigo, se vuelven ateos. La mayoría de ellos se vuelven ateos. La mayoría de los científicos, ateos. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Oiga la característica de esta gente. No tienen piedad de nada. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Ellos saben que la Biblia prohíbe ese tipo de conducta. No es que ellos no saben, ellos la saben. Que ese tipo de conducta lo va a llevar a la muerte prematura. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes la practican. Y levantan su banderita de colores que tienen, una copia total del arco iris de Dios, hablándonos del pacto divino. Han cogido todo lo de Dios y se han burlado delante de nuestras caras. Y no solamente eso, porque si tú quisieras quedarte con ese estilo de vida en el lesbianismo y en el homosexualismo, yo diría, ok, bueno, eso es tu vida. Pero ellos no se quedan así. Ellos quieren que nuestros hijos aprueben la conducta. Ellos quieren pasar leyes donde ahora, si tenemos baño de hombre y mujer, hay que inventarle un baño ahora en los aeropuertos. Para ellos, específicamente para ellos, porque ellos son ahora otra nueva creación. Y todo eso está sucediendo porque Dios le quitó la sensibilidad para que el Espíritu Santo no les convenza de pecado. Él declara la verdad a través de las Escrituras inspiradas. La Biblia que predica por hombres elegidos, es decir, Dios nos ha enviado hombres y mujeres que nos están tratando de orientar, que es lo que estamos haciendo en esta mañana, orientándonos. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de alabanza, da sabiduría al sencillo. Recuerden que el sencillo es parte de la necedad. Es aquella persona que no se esfuerza por querer aprender en la vida. Eso es una persona simple, es alguien que entra en la categoría de necedad, pero que no es porque se ha negado a la verdad, sino porque no la procura, no quiere aprender. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. La palabra de Dios abre los ojos espirituales. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. El verso 11 dice lo siguiente: por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe gran recompensa. En el libro de Isaías 8, verso 20 dice lo siguiente: yo les digo, aténganse a la ley y al testimonio, para que quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. Para los que rechacen la sabiduría, no van a poder ver el resto de sus días. Está hablando de una muerte prematura. En 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté
enteramente capacitado para toda buena obra. Pero los hombres odian la Biblia por las mismas razones, la autoridad y las reglas de un creador soberano que refrena los deseos que gritan en su interior. En justo juicio, Él envía engaños para que crean en la mentira y sean condenados. En el libro de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9, dice lo siguiente: el malvado vendrá, el anticristo vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con la perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Es decir, que cuando rechaza la sabiduría, Dios los entrega a que sean engañados por el espíritu de Satanás. Oiga, qué tremendo esto. Verso 11. Por eso Dios le permite que el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se deleitaron en el mal. El rey Acab rechazó al profeta de Dios Micaías. Por eso el Señor le dio lo que quería, una mentira alargadora. En el Primera de Reyes, capítulo 22, del verso 1 al 18, Acab tenía una amistad con el rey de Judá, que era Josafat. Acab reinaba en la parte del norte, Josafat reinaba en la parte del sur. Y Josafat era una persona temerosa de Dios, pero Acab no, porque Acab estaba casado con Jezabel y Jezabel había reemplazado los profetas de Dios por los falsos profetas. Mientras que en la parte del sur de Judá, Josafat tenía todavía profetas como Micaías, Eliseo y otros 4 hombres de Dios que habían en su tiempo. Bueno, Josafat le dijo a Acab: vamos a ir a un profeta de Dios. Y Acab le dijo: no, yo no voy a ir donde los profetas de Dios porque ellos nunca me dicen nada bueno. Yo no quiero ir donde Micaías porque él nunca me dice nada bueno. Todo lo que me dice es malo. Entonces, ¿qué sucedió? Que fueron donde Micaías. Josafat terminó convenciéndolo y fueron donde Josafat. ¿Dónde fueron donde Micaías? Perdón. Y cuando fueron donde Micaías, Micaías le dijo a Acab: si vas a la guerra, vas a morir. Y Acab le dice a Josafat: viste, te dije que este profeta nunca me dice nada bueno. Todo lo que me profetice muerte, todo lo que me profetice malo. Él nunca me dice nada bueno, él nunca me dice lo que yo quiero oír. Y así hay gente que vienen a la iglesia que quieren que tú le digas lo que ellos quieren oír, no lo que el Espíritu Santo les está diciendo. Y cada vez que una persona rechaza la sabiduría, la muerte prematura es lo que le viene. Acá murió, señores, literalmente una persona tirando una flecha sin dirección, sin saber para dónde estaba tirando. Los accidentes no son casuales. Dios le está tratando de llamar la atención al ser humano y hacer las cosas como Él quiere, pero el ser humano no quiere escuchar. Entonces, cuando la persona se vuelve insensible y no quiere escuchar la voz del Espíritu Santo y no quiere escuchar la voz de Cristo, el enemigo lo va a terminar engañando. Y la Biblia dice en ese Primera de Reyes 22, es una historia fascinante, que hubo un espíritu que entró a la presencia de Dios y Dios hace una pregunta: ¿cómo acaba a morir? Y el espíritu de mentira le dice: yo voy a ir y me voy a meter en la boca de sus profetas para que le diga a él lo que él quiere escuchar y no lo que tú le estás diciendo, para que no se arrepienta. Y Dios dice: vete, métete en la boca de sus 400 profetas. Y ahí vuelve lo que yo siempre les digo: solo porque un profeta, o no uno, miles de profetas le digan lo mismo, no significa que venga de parte de Dios. Usted y yo tenemos que tener una comunión con el Espíritu Santo para saber lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Entonces Micaías describió gráficamente la elección de Dios de un espíritu mentiroso para llevarlo a la batalla y matarlo. Entonces, Dios no mata, pero hay agentes que trabajan para Él, que hace que la persona que rechaza la sabiduría de Dios terminen abrazando la mentira, que eventualmente lo coloca en el momento incorrecto y a la hora incorrecta. Primera de Reyes 22, del verso 19 al 40. Una historia fascinante. Dios es justo. Si valoras algo en tu corazón más que su verdad, Él te engañará.
En el libro de Ezequiel 14, verso 1. Santo, mi tiempo se me fue. Uno de los jefes de Israel enviaron a visitarme y se sentaron frente a mí. Entonces el Señor dirigió su palabra: hijo de hombre, estas personas han hecho de su corazón un altar de ídolos malodicenses. Oiga la insensibilidad del corazón de lo que estamos hablando en esta mañana. Cuando un corazón se hace insensible, crea un altar a ídolos maledicenses. Y a su paso han colocado trampas que le hacen pecar. ¿Cómo voy a permitir que me consulten? Le hace una pregunta Dios al profeta. Por lo tanto, habla con ellos y adviérteles que así dice el Señor omnipotente a todo israelita que haya hecho en su corazón un altar de ídolos maledicenses, malolientes, y que después de haber colocado a su paso trampas que lo hagan pecar, consulte al profeta. Yo el Señor le responderé según la multitud de sus ídolos malolicenses. Es otra cosa, la mayoría de las personas que tienen idolatría permiten un olor terrible dentro de la casa. En el altar de ellos, un olor terrible, porque tienen animales sacrificados ahí. Así cautivaré el corazón de los israelitas por causa de todos los ídolos malolientes se han alejado de mí. Por tanto, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor omnipotente: arrepiéntanse, cambien o apártense de una vez por todas de su idolatría y de toda la práctica repugnante. Yo seré quien le responda a todos los israelitas inmigrantes que resida en Israel y que se haya alejado de mí, al que haya hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes o haya colocado ante sí trampas que lo hagan hecho pecar y luego haya acudido al profeta para consultarme. Me afrentaré a él y él haré una señal de escarnecimiento y les extirparé de su pueblo. Así sabrán que yo soy el Señor. Si un profeta es seducido y pronuncia un mensaje, será porque yo el Señor lo he seducido. Así que levantaré mi mano contra él y lo haré pedazos en presencia de mi pueblo. Tanto el profeta como el que haya consultado cargarán la misma culpa. Para que el pueblo de Israel no sea parte de mí, ni vuelvan a mancharse en sus pecados, entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, lo afirma el Señor omnipotente. Y ahí lo voy a dejar. Si crees que puedes sobrevivir sin sabiduría, Él te cegará y te destruirá. Isaías 29, del verso 9 al 16. A Israel se le ofreció la bendición o la maldición en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 28, del verso 1 al 14, o en Deuteronomio 28, del 15 al 68. Y se les ofreció una bendición o una maldición en el Nuevo Testamento también, en Mateo 21, del 33 al 46. Dice lo siguiente: escuchen otra palabra. Había un preparatorio que plantó un viñador. Le acercó, cavó en un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a sus labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó a sus siervos que labraran para recibir lo que correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos, lo golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después le mandó a otros siervos en mayor número que la primera vez, y también los maltrataron. Por último, le mandó a su propio hijo, pensando: mi hijo sí lo convencerá o lo van a respetar. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dieron unos a otros: este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Oiga, qué terrible esto. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con los labradores? Hará que esos malvados tengan un fin miserable. Y respondieron: arrendará el viñedo a todos los labradores que le den lo que le corresponde cuando le llegue el tiempo de la cosecha.
Le dijo Jesús, ¿no ha venido o no ha leído nunca acerca de la Escritura? La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. Eso lo ha dicho el Señor y es maravilloso en nuestros ojos. Por eso digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre la piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron la palabra de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Buscaban la manera de arrestarlo, pero tenían a la gente porque estaban considerando un profeta. Entonces, hay una advertencia en Mateo 22, del verso 1 al 7. Y Pablo hizo una gran comparación de ellos con la advertencia a los hebreos. En Hebreos 3, capítulo 3, versos 7 al 19. Hebreos 4, del verso 1 al 11. Hay que tener cuidado. Y termino con esta última parte. ¿Cómo has usado el día de hoy para buscar la voluntad de Dios para tu vida? La sabiduría te llama de este proverbio y el resto de la Biblia. ¿Investigarás el 1% de hoy? Que son 14 minutos y 24 segundos para aprender. Si no, cuidado, mañana puede ser demasiado tarde. El Dios vivo y verdadero no tiene la obligación de esperar a que tú te pongas en serio. Dios no tiene que decir, bueno, tengo que esperarle. No, Dios puede tomar decisiones hoy. Por eso es que tienes que esforzarte hoy. Y tienes que hacer tu mejor por buscar la palabra de Dios. El que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. En el libro de Apocalipsis capítulo 2, del verso 21 al 23, y termino con este último texto. Apocalipsis 2, verso 21. Les he dado un tiempo para que se arrepientan de su inmoralidad, pero no quieren hacerlo. Por eso voy a postrar en un lecho de dolor. Oiga eso. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor. Está hablando de una profetisa, Jezabel, que estaba infiltrada en la iglesia. Dice, le di un tiempo para que se arrepienta y no quiere. Por eso la voy a tener que poner en un lecho de dolor. Y a los que cometen adulterio con ella, los haré sufrir terriblemente, a menos de que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán que todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo traeré de acuerdo con sus obras. Entonces, la iglesia había permitido a una profetisa llamada Jezabel, que estaba influenciando a las personas casadas dentro de la iglesia a que cometan adulterio, cometan orgías. Y Pablo dice a esa mujer, el apóstol Juan dice, a esa mujer Dios le dio un tiempo para que se arrepienta. Y ella no quiso arrepentirse. Siguió influenciando gente para que haga lo malo. Entonces dice, la tuve que postrar en un lecho de dolor. Y todo el que se dejó influenciar, porque lo que ella estaba enseñando, y un día lo vamos a estudiar, era brujería, hechicería y un sinnúmero de ciencias ocultas dentro de la iglesia. Y Juan dice, Dios le dio un tiempo para que se arrepienta y no quiso. Y aquí está hablando de que las personas que tienen el corazón insensible y están caminando en la maldad, terminan influenciando a otros para desobedecer a Dios y hacer el mal. Embajadores, necesitamos huir de la necedad. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que meternos en la presencia de Dios. No permitas que la sensibilidad del Espíritu Santo se te vaya. Tienes que ser como un niño. Tienes que buscarla, tienes que procurarla. Así como el niño busca los pechos de su madre y la anhela la leche y llora y se reborquea para que tú le des la leche. Así de igual forma, tú tienes que procurar la sabiduría y buscarla. No pasar un día sin leer la Biblia. No pasar un día sin adorar a Dios. Eso es peligroso. Tienes que mantener tu comunicación con Dios. Mantener la comunión con Dios todo el día. Y ese es el consejo de hoy para todos nosotros.
en el nombre de Jesús. Amén.